lo que es una molécula polar. Cuando los átomos se enlazan y distinto alrededor del átomo más electronegativo, dando lugar a un desplazamiento parcial de carga, que se llama molécula polar. ¿Qué significa eso? En palabras un poquito más simples, chiquillos. Lo mismo que les he venido explicando. Aquí el agua, ¿cierto? Aquí está el oxígeno y aquí están los hidrógenos. ¿Ya? Ya saben que el agua es así. Oxígeno unido a 2 hidrógenos. ¿Ya? Aquí está en un dibujo, ¿cierto? Más bonito, con sus electrones, ¿cierto? Lo único que quiero que sepan acá es que el oxígeno, miren, ¿cuántos electrones tiene alrededor? Tiene harto, ¿cierto? Más que el hidrógeno. Por lo tanto, toda esta cantidad de electrónicos generan una carga parcial negativa, que es lo que aparece aquí. ¿Ya? Y los hidrógenos, como tienen menos electrones, tienen estos nomás, ¿ya? Generan esta carga parcial positiva. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo expreso yo esto? Lo expreso así, una molécula más sencilla. Sin los electrones veo que tengo acá un delta menos, un delta positivo. ¿Qué me va a generar esto? Un vector, ¿ya? Igual que en física, un vector que tiene la parte positiva aquí en paralelo a los hidrógenos y tiene la parte negativa ya apuntando hacia el oxígeno que tiene el delta negativo, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo una flecha o un vector, ¿cierto? Aquí, yo siempre en la puntita de la flecha voy a decir que tiene la parte o apunta hacia la parte negativa. Y la parte de la cola de la flecha voy a decir que es la parte positiva, ¿ya? Entonces, como para resumir esto, que es bastante, cuando yo quiero ver, o sea, también puede ser una pregunta que se les hace, si la molécula es polar o no, usted hace la estructura de la molécula y ve si le genera un vector o no. Si le genera un vector, entonces polar. Si no le genera un vector o los vectores se anulan, entonces la molécula es apolar. ¿Ustedes han visto vectores? Chiquillos, ¿vectores en física? ¿No? Ya, los van a ver, ¿ya? Y ahí me van a entender lo que les estoy contando, y ahí lo van a entender de mejor manera, porque los vectores son de física, ¿ya? Por lo pronto entiendan esto, lo de las cargas parciales y que yo voy a representarlo con una flechita. Y la flechita, la punta de la flecha va a ser negativa y la cola de la flecha va a ser positiva. Miren este ejemplo que está acá. Miremos este ejemplo que está por acá. Para que se nos aclare la película, esta. Miren, aquí yo tengo distintas moléculas. ¿Ya? Y aquí vamos a dar con el talón de Aquiles. ¿Ya? ¿Por qué le digo que vamos a dar con el talón de Aquiles? Porque para poder usted demostrar, para poder demostrar que hay moléculas polares o apolares, usted tiene que hacer la estructura. En este caso, en esta imagen, las estructuras están en 3D, ¿ya? Pero usted hace una estructura en 2 planos nomás en su cuaderno, ¿ya? Esa estructura, las famosas estructuras de Lewis, ¿ya? Una vez que usted hace la estructura de Lewis, ahí recién puede plantear, ¿cierto?, si es polar o apolar. Por ejemplo, aquí, pensemos que aquí está la estructura de Lewis hecha. Miren, HCl, acá el HCl tiene más electrones que el hidrógeno, tiene toda esta cuestión aquí, que no aparece ahí. Y el hidrógeno tiene solo los del enlace. Por lo tanto, ¿cuál es más negativo? El cloro, porque tiene más electrones, por lo tanto va a formar un delta negativo, y el hidrógeno va a formar un delta positivo.
Por lo tanto, mi vector o mi flechita resultante va a ser la puntita de acá, ¿cierto? Y la parte positiva en el hidrógeno. Por lo tanto, yo voy a demostrar que esta cuestión es polar. Profe, pero generar o hacer la diferencia del acero en covalente no polar. ¿Ya? Pero esto es medio polar. Entonces, la diferencia de electronegatividades, si es mayor o igual a 1.7, ¿verdad? No, perdón, sí. Mayor o igual a 1.7 me tiene que dar polar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vimos delante? Entonces, puedo hacer las dos formas. Puedo hacer las diferencias de las electronegatividades o puedo hacerla con esta representación. ¿Ya? Miren aquí, ¿cuándo es no polar? Esto es importante, miren, aquí la que está en el medio, el tetracloruro de carbono. Carbono en el centro, unido a 4 átomos de cloro. ¿Ya? Aquí, el carbono es o tiene carga parcial positiva. ¿Ya? Y el delta negativo los tienen todos los cloros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene mayor electronegatividad. Entonces, mis vectores o mis flechitas que yo voy a hacer, ¿cierto? Van a ir desde el carbono al cloro, ¿verdad? Porque es positivo y va hacia los negativos. Y nos va a dar esto. ¿Ya? Del carbono al cloro. Miren los vectores. Uno va hacia arriba, otro va hacia abajo, otro para la derecha y otro para la izquierda. ¿Se juntan en algún lugar estos flechas o estos vectores, chiquillos? No, nunca se juntan. Por lo tanto, si los vectores nunca se juntan, cuando son varios, o no van solo hacia un lado, entonces hablamos de moléculas no polares. ¿Ya? Es decir, aquí tienden al infinito. O cuando se suman, te da cero. Porque cuando aprendan a ver vectores, y se van a acordar de mí, cuando aprendan a ver vectores y hagan esto, se van a dar cuenta que la sumatoria de estos vectores es cero. ¿Ya? Lo mismo acá. Del boro al flúor, ¿cierto? Ya sabemos que el flúor es el más electronegativo. ¿Ya? Estas flechas en algún momento se juntan. ¿Se juntan, chiquillos, en algún momento? No, es igual que acá. Por lo tanto es no polar. En cambio acá en una polar van todos hacia el mismo lado, de tal manera que al sumarlas forman una que va hacia arriba. Entonces, por eso es polar, porque te genera una que confluyen todos en un punto. Entonces, es polar. Aquí lo mismo, miren. Aquí el más electronegativo es el cloro. Y el carbono y el hidrógeno se parecen, por lo tanto van, pero es más electronegativo el cloro, o sea, el carbono. Por lo tanto, las flechas van así, hacia el carbono. ¿Ya? Pero cuando llegan acá, existe el cloro. Y el cloro es más electronegativo, por lo tanto sigue hacia arriba. Estas se anulan y solo me queda esta, que es la principal. Por lo tanto es polar. Y esos son todos los ejemplos que hay. Bueno, la mayoría. ¿Cuándo o cómo determinar si una molécula es polar? Con esta
flechita o con la diferencia de electronegatividades. ¿Como robot? ¿Me escuchan como robot? ¿Aló, aló, aló, chicos? ¿Cómo me escuchan? Yo escucho bien, aquí. Ahora sí. Ya. Ahora bien, dice. Sí, tiene que ser por el internet que de repente baja un poco la señal, ¿ya? Debe ser por eso. O sea, sí, probablemente es eso, ¿ya? Porque yo no hablo como robot. Ya, ¿alguna duda, chicos? Eso era lo que íbamos a ver hoy día, ¿ya? Que era electronegatividad y cómo vemos si una molécula y cuando una molécula es polar o apolar. Yo siento, chiquillos, antes que termine la clase, que aquí hay el talón de Aquiles que les complica a ustedes, ¿ya? Entonces, aquí quedaríamos. Para la próxima clase, vamos a ver qué es la estructura de Lewis. Vamos a empezar de cero. ¿Qué es y cómo hacerla? ¿Ya? El resto, y voy a ser bien clara y tajante con esto. Para la prueba pasada, y respondió, ¿cierto? Igual hay personas que sí respondieron las estructuras de Lewis. Entonces ahora, los que no manejan esto, por favor, chiquillos, tienen que poner atención, preguntar las dudas y preguntar cuando no se entiende o quieren saber más, ¿ya? De hecho, esta presentación ya está en la web class. Ustedes tienen acceso a ella. Ustedes por lo menos deberían mirarla antes de entrar a la clase, ¿ya? Para que en el mejor de los casos, en la clase misma ustedes puedan resolver las dudas, ¿ya? Pone, oye, eso, ¿ya? Además, se subió a la web class también, junto con el PPT, se subió un PDF. Ambos llevan el nombre de enlace químico. Ahí en el PDF está explicado paso a paso cómo hacer las estructuras de Lewis. Sin embargo, yo me estoy comprometiendo con ustedes, ¿cierto? De volverlo, ¿cierto? A retomar. Algunos los van a ver desde el inicio, ¿cierto? Porque no lo vieron antes, pero verlo ya y dejar este tema ya como revisado. ¿Vale, chiquillos? ¿Qué tienen que tener para la próxima clase? Tienen que tener su cuaderno. No, no tengo BTR. Su cuaderno, lápiz de mina y la tabla, ¿ya? La tabla, para que podamos trabajar ágilmente. Recuerden que las clases son cortitas. ¿Todavía me escucho robótica? Ya, nos pasamos del tiempo, chiquillos. Eso, cualquier duda me escriben al correo y recuerden que tienen que leer el PPT y el PDF. Si hay dudas con eso, me escriben al correo y yo le respondo, ¿cierto? Rápidamente, o sea, en cuanto yo recibo el correo, yo respondo. Bien, hasta ahí llegamos hoy día, chiquillos. Recuerden la próxima clase tener tabla para que podamos hacer los enlaces.